para poder trascender en el tiempo y el espacio y pertenecer a aquellos que adorarán al que era, es y ha de venir. El Señor saluda aquí a su iglesia, manifestándole que el Eterno es el que tiene todas las cosas en sus manos y que en su poder y omnisciencia estamos seguros. Luego dice, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono. Allí en el capítulo 4 se presentan 7 lámparas de fuego que están delante del trono de Dios, que son llamados también los 7 ojos o los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. El Espíritu Santo, como parte de la divinidad, es coautor del libro del Apocalipsis. Por eso se menciona en varios pasajes. Allí, en Apocalipsis capítulo 2, verso 7, verso 11, verso 17, verso 29, en el capítulo 3, verso 6, en el capítulo 3, verso 13 y en el capítulo 3, verso 22. Se repite esta expresión casi exactamente igual. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. El Espíritu Santo fue el que reveló la Biblia. Pedro dice que el Espíritu de Cristo que estaba en los profetas. Es el Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad, el que ha revelado la Escritura y juega un papel fundamental en la revelación del Apocalipsis. En esas promesas especiales, una promesa y esperanza especial a cada iglesia, se menciona aquí, antes de mencionar esa esperanza, esa promesa para ese periodo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le dará a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios, o no sufrirá daño de la muerte segunda, o recibirá una piedrecita con un nombre nuevo y comerá del maná, o también reinará con Cristo sobre la tierra, o también su nombre permanecerá en el libro de la vida, o también recibirá el nombre nuevo de Dios en su frente y estará entonces allí seguro en el templo de Dios. O en el verso 22, reinará con Cristo para siempre. Una promesa gloriosa que es repetida en el mensaje del tercer ángel. Allí el Espíritu Santo también toma un papel preponderante, fundamental. Apocalipsis 14:13 lo dice. Y oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. En el triple mensaje angélico dice los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y en el verso 13 dice, sí, dice el Espíritu. Aquí está la divinidad, las 3 personas divinas, representadas por los objetos del santuario, el lugar santo, la mesa que representa al Señor Jesús, el evangelio que tiene el pan vivo, Cristo, el candelabro de 7 brazos que está delante del trono, los 7 espíritus, el Espíritu Santo en sus 7 manifestaciones especiales. Y allí el trono que representa la gloria del Padre en el lugar santo del santuario celestial. La divinidad también en el santuario. La pluma inspirada lo corrobora. La página 625 del libro El deseado de todas las gentes dice, el Espíritu Santo era el más elevado de todos los dones que podía solicitar de su Padre para la exaltación de su pueblo. El Espíritu iba a ser dado como agente regenerador y sin esto el sacrificio de Cristo habría sido inútil. El poder del mal se había estado fortaleciendo durante siglos y la sumisión de los hombres a este cautiverio satánico era asombrosa. El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad, que iba a venir no con energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. El Espíritu es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Por el Espíritu es purificado el corazón. Por el Espíritu llega a ser el creyente partícipe de la naturaleza divina. Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias hacia el mal, hereditarias y cultivadas, y para grabar su propio carácter en su iglesia. Entonces, la tercera persona de la divinidad es parte del saludo apocalíptico, es parte del poder celestial que gobierna el universo, es parte de la divinidad y es el agente principal que nos puede transformar para la vida eterna. Allí cierra el Apocalipsis con un llamado del Espíritu. Capítulo 22, verso 17. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. El llamado final incluye no solo a la esposa, a la iglesia, sino al Espíritu. En armonía con el cielo, el Espíritu Santo impulsa a la iglesia a hacer la invitación a todo ser humano que tenga sed
para que venga y beba del agua de la vida, de la salvación, de la gracia divina gratuitamente. El verso 5 nos dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Aquí se nombra entonces a la segunda persona de la divinidad, el Señor Jesucristo, aquel que vino para morir y resucitar por nosotros, y se le llama el primogénito de los muertos. Esto no significa que el Salvador haya sido el primer ser humano en morir, primogénito, principal o protótocos. Este término que se utiliza para el Salvador se utiliza en la creación, se utiliza en la resurrección. ¿Por qué? Y en la muerte, ¿por qué? Porque sin la muerte y resurrección de Cristo, nadie habría podido resucitar. La resurrección hecha a Moisés, el primer ser humano en ser resucitado, y todas las resurrecciones ocurridas de allí en adelante, fue en virtud de la promesa de la resurrección del Salvador. Todos resucitaron por la resurrección de Cristo. Por eso se le considera como el principal de los muertos. Primogénito, protótokos en griego, significa el principal de los seres del universo que ha muerto. El que se encarnó siendo Dios, se encarnó como hombre y como hombre murió y resucitó de la tumba, dando así el camino para la salvación a aquellos que después de él habrían de morir y resucitar, pero también asegurando la resurrección que ya había ocurrido en el pasado. De esta manera, la resurrección y muerte de Cristo, la muerte y resurrección del Salvador, es la principal de toda la historia de la humanidad. En virtud de esa muerte y esa resurrección, todos tenemos la esperanza de que aunque muramos, podamos resucitar, siendo Jesús la resurrección y la vida. La pluma inspirada lo plasma en Deseado, páginas 729 y 730. Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de aquellos que dormían. Estaba representado por la gavilla agitada y su resurrección se realizó en el mismo día en que esa gavilla era presentada delante del Señor. Durante más de 1000 años se había realizado esa ceremonia simbólica. Se juntaban las primeras espigas de grano maduro de los campos de la mies, y cuando la gente subía a Jerusalén para la Pascua, se agitaba la gavilla de primicias como ofrenda de agradecimiento delante de Jehová. No podía ponerse la hoz a la mies para juntarla en gavillas antes que esa ofrenda fuese presentada. La gavilla dedicada a Dios representaba la mies. Así también Cristo, las primicias, representaba la gran mies espiritual que ha de ser juntada para el reino de Dios. Su resurrección es símbolo y garantía de la resurrección de todos los justos muertos. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Por eso es la resurrección más importante, por eso es la muerte principal, más importante de todos. La pluma inspirada ahora hace un llamado. En el verso 6 de Apocalipsis 1, dice que a Él sea la alabanza, el honor y la gloria. Hace una invitación a cuidarnos de la alabanza como seres humanos. En el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 126, dice: debemos evitar todo lo que estimule el orgullo y la suficiencia propia. Por lo tanto, debemos estar apercibidos para no dar ni recibir lisonjas o alabanzas. La adulación es obra de Satanás. Él se ocupa tanto en adular como en acusar y condenar, y así procura la ruina del alma. Los que alaban a los hombres son usados como agentes por Satanás. Alejen de sí las palabras de alabanza los obreros de Cristo. Se ha ocultado el yo. Solo Cristo debe ser exaltado. Verso 6. Solo el Señor debe ser exaltado. Diríjase todo ojo y hacienda alabanza de todo corazón al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Por lo tanto, dice el cielo, mientras nos reunimos sábado tras sábado, cantemos alabanzas aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Rinda adoración el corazón. Sea el amor de Cristo el tema principal de lo que dice el predicador. Sea lo que se exprese con sencillo lenguaje en todo himno de alabanza. Dicte la inspiración del Espíritu de Dios nuestras oraciones. Mientras se pronuncie la palabra de vida, atestigue nuestra sentida respuesta que hemos recibido el mensaje como mensaje del cielo. Esto es muy anticuado, lo sé, pero es una ofrenda de agradecimiento a Dios por el pan de vida dado al alma hambrienta. Esta respuesta a la inspiración del Espíritu Santo será una fuerza en nuestra propia alma
y un estímulo para otros. Dará cierta evidencia de que hay en el edificio de Dios piedras vivas que emiten luz. Testimonios para la Iglesia, volumen 6, página 637. La alabanza debe elevarse. El don del canto debe utilizarse para glorificar al Señor. Y luego del canto y la predicación, cuyo centro debe ser el plan de salvación, debe oírse el amén que inspire y conmueva los corazones, que exprese la gratitud del alma y que anime a otros a seguir al Salvador. Luego vemos algo especial que ocurrirá. El verso 6, el Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes y reinaremos con Él para siempre. Es una promesa gloriosa. Hoy somos reyes y sacerdotes en la promesa. Somos parte de un linaje real. Al ser llamados a ser hijos de Dios, somos parte de la realeza del universo. Pero esa promesa se cumplirá plenamente en el momento del triunfo de la verdad y la coronación de los hijos de Dios. La pluma inspirada lo menciona en las páginas 703 y 704 del libro El conflicto de los siglos. Antes de entrar en la ciudad de Dios, el Salvador confiere a sus discípulos los emblemas de la victoria y los cubre con las insignias de su dignidad real. Las huestes resplandecientes son dispuestas en forma de un cuadrado hueco en derredor de su rey, cuya majestuosa estatura sobrepasa en mucho a la de los santos y de los ángeles, y cuyo rostro irradia amor benigno sobre ellos. De un cabo a otro de la innumerable hueste de los redimidos, toda mirada está fija en él. Todo ojo contempla la gloria de aquel cuyo aspecto fue desfigurado más que el de cualquier hombre, y su forma más que la de los hijos de Adán. Sobre la cabeza de los vencedores, Jesús coloca con su propia diestra la corona de gloria. Cada cual recibe una corona que lleva su propio nombre nuevo y la inscripción santidad a Jehová. A todos se les pone en la mano la palma de la victoria y el arpa brillante. Luego que los ángeles que mandan dan la nota, todas las manos tocan con maestría las cuerdas de las arpas, produciendo dulce música en ricos y melodiosos acordes. Dicha indecible estremece todos los corazones, y cada voz se eleva en alabanza de agradecimiento al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A Él sea gloria e imperio para siempre jamás. El verso 5 y 6 de Apocalipsis nos traslada al triunfo de la verdad, al momento glorioso donde los redimidos del Señor le alabarán eternamente y para siempre por ese sacrificio glorioso con el que nos redimió en la cruz del Calvario. Antes de presentar las dificultades, las pruebas, los obstáculos, las persecuciones, los martirios, las dificultades e inconvenientes que el pueblo de Dios viviría a través de los siglos, se presenta el triunfo final de la verdad, dando esperanza y aliento en medio de los conflictos y dificultades, en medio de las pruebas y persecuciones, para seguir adelante en la lucha. Y entonces se plasma el momento glorioso del regreso del Salvador. Verso 7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá. Aún los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación sobre él. Así sea. Amén. Esta versión dice: Cristo viene en las nubes. Todos lo verán, incluso los que lo traspasaron, y todos los pueblos del mundo harán duelo por él. Sí, amén. Maravilloso momento, glorioso instante en que el Salvador aparezca en las nubes de los cielos. Y este mensaje debe ser proclamado por toda la tierra. Cristo viene, Jesús viene pronto. Debe ser escuchado. Así como Primera de Crónicas 16:8. Den gracias al Señor y proclamen su grandeza. Que todo el mundo sepa lo que Él ha hecho. Y hoy no solo lo que ha hecho, que todo el mundo sepa lo que hará. Que todo oído escuche el mensaje del Señor. Testimonios para los ministros, páginas 231 y 232. Los que obedecen la luz que tienen recibirán luz de lo alto, porque los mensajeros celestiales están esperando para cooperar con los hombres en la tarea de amonestar a un mundo engañado y pecaminoso. Cuando los hijos de Dios se empeñen en esta obra con verdadera aflicción de alma, se echará de ver un cambio decidido en ciudades y aldeas. Este revolotear en torno de las iglesias para afirmarlas las induce a depender más del esfuerzo humano. Aprenden a apoyarse en la experiencia de sus semejantes y no hacen de Dios su seguridad y eficiencia. Es tiempo de que las ciudades y los pueblos, por doquiera, oigan la solemne amonestación. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá.
Preparaos para que seáis hallados por Él en paz. El Señor nos invita entonces a extender este mensaje. Os ruego a vosotros, a quienes Dios ha favorecido con el conocimiento de la verdad, id a trabajar. Hay obra que hacer por doquiera. Los campos están blancos para la siega. Se necesitan precisamente ahora sembradores y segadores. El tiempo que dedicáis para comunicaros constantemente con aquellos que ya conocen el mensaje de amonestación no le darán ni siquiera una décima parte de la fuerza que ellos necesitan o recibirían si pusieran manos a la obra de impartir vida para salvar a las almas que perecen. Los ángeles están esperando para bendecir a los obreros consagrados. La parábola de la oveja perdida debe ser una lección para cada alma que ha sido rescatada de la trampa de Satanás. No hemos de revolotear sobre las 99, sino que hemos de ir a salvar a los perdidos, buscándolos en los desiertos de las grandes ciudades y aldeas. En esta obra, los obreros serán inducidos a sentir su debilidad e irán corriendo a la fortaleza. La presencia divina estará con ellos para darle fuerza a obreros dirigidos por Dios y valor, fe y esperanza. Los obreros leales serán colaboradores de Dios. Dios nos ayude a cumplir esta misión fervientemente, a colaborar con el Maestro en esa obra gloriosa de anunciar la verdad por doquiera, en aldeas, campos y ciudades, de que el Señor viene y viene pronto. Allí se presenta que le verán aún los que le traspasaron. Nos lleva a la resurrección especial del libro de Daniel, capítulo 12, verso 1 y 2. En aquel tiempo se levantará Miguel, tiempo de angustia, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Aquí en el verso 1 tenemos el inicio del tiempo de angustia. Y en el verso 2 tenemos la fase final del tiempo de angustia. Ya en el momento en que se oye la voz de Dios e inicia la séptima plaga, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Apocalipsis 1.7 dice que los que lo traspasaron. Y el conflicto de los siglos, página 695, dice que después del terremoto producido por la voz de Dios, los que se mofaron y se rieron de la agonía de Cristo, y los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo, son resucitados para mirarle en su gloria y para ver el honor con que serán recompensados los fieles y obedientes. Los autores intelectuales y materiales de la muerte del Señor Jesús y los enemigos más acérrimos de su verdad y su pueblo a través de los siglos se levantan entonces para ver en gloria al Salvador y para ver el honor con que serán recompensados los fieles y obedientes. Tremendo momento. Son los seres humanos que morirán 3 veces. Ya murieron, son resucitados antes de que Jesús venga, vuelven a morir allí, resucitan después del milenio para morir finalmente. 3 veces experimentarán el dolor, el horror, la angustia de la muerte. Tremendo. Así es su maldad, así fue su iniquidad. Así odiaron a Dios, a su verdad, a su pueblo, que serán castigados de esa manera. ¿Quiénes entonces son los que resucitan para vida en esta resurrección especial? Apocalipsis 14:13 tiene esa bendición. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. De aquí en adelante. Ese de aquí en adelante es de 1844 en adelante. Son bienaventurados porque forman parte de los sellados y participan de la resurrección especial. Conflicto de los siglos 694. Los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley. El mensaje del tercer ángel empezó a predicarse en 1844. Por lo tanto, este grupo de personas que resucitan la resurrección especial han conocido la verdad desde 1844 en adelante. Son los bienaventurados de Apocalipsis 14:13, los que de aquí en adelante mueren en el Señor. La bienaventuranza tiene su paralelo en el libro de Daniel, capítulo 12, verso 12. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Esta profecía empezó desde el año 508 y nos lleva al año 1843. En el calendario judío, el 1843 del calendario judío es en marzo de 1844 gregoriano. O sea, nos introduce, bienaventurado el que llegue y viva hasta
1844 en adelante. ¡Qué maravilloso! La promesa de Apocalipsis, la bienaventuranza de Apocalipsis con la bienaventuranza de Daniel. Aquí hay una armonía perfecta. Entonces lo confirma la pluma inspirada. Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel, de 1844 en adelante, salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley. Y esto lo confirma Primeros Escritos 2:85. Abriéronse los sepulcros y los que habían muerto teniendo fe en el mensaje del tercer ángel y guardando el sábado, se levantaron glorificados de sus polvorientos lechos para escuchar el pacto de paz que Dios iba a hacer con los que habían observado su ley. Entonces viene la resurrección especial. Los enemigos de la verdad de todos los siglos y los que participaron material e intelectualmente en la muerte del Salvador, Anás, Caifás, Pilatos, Herodes, Judas, los soldados, todos son resucitados para ver al verdadero Mesías venir en gloria en las nubes de los cielos. Las naciones harán duelo por él. Los reyes, los capitanes, los poderosos, los ricos, los pobres, los que despreciaron al Salvador. Apocalipsis 6. Claman a las peñas y a los montes al ver que el que viene en las nubes de los cielos fue el que los invitó, el que les suplicó, el que les dijo muchas veces: volveos de vuestros malos caminos. Aquel que despreciaron es el Rey de gloria. Y ahora ruegan a sus dioses, las montañas, las rocas, las cosas inertes, que los sepulten de la presencia del Señor. Solemne momento, terrible día, en que aquellos hombres por fin despertarán y verán que han perdido todo para esta vida y para la eternidad. Así se hace la introducción del Apocalipsis. El verso 8 dice: yo soy el alfa y omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo soy el alfa y la omega, la primera y última letra del alfabeto griego. Alfa, beto, alfa, primera letra, omega, la última. Nosotros podríamos decir, el Señor expresó: yo soy la A y la Z, primero y último, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Indudablemente, este pasaje tiene doble aplicación. Se aplica tanto al Padre, porque en la palabra de Dios Él es conocido como el Eterno. Su nombre abarca el pasado, el presente y el futuro. Dios existe desde la eternidad hasta la eternidad. Él es el Eterno. Pero también se aplica al Señor Jesús. En Hebreos 13:8, el Señor Jesús dice que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eternidad pasada, Miqueas 5:2, a eternidad futura, Hebreos 7, sin principio de días ni fin de existencia. El Eterno, el que es, era y ha de venir. La pluma inspirada lo corrobora. Comentario bíblico, tomo 6, página 1092. Cuando los estudiantes de la profecía se dediquen de corazón a conocer las verdades del Apocalipsis, se darán cuenta de cuánta importancia tiene esta búsqueda. Cristo Jesús es el alfa y la omega, el Génesis del Antiguo Testamento y el Apocalipsis del Nuevo Testamento. Ambos se reúnen en Cristo. Adán y Dios son reconciliados por la obediencia del segundo Adán, quien cumplió la obra de vencer las tentaciones de Satanás y de reparar el vergonzoso fracaso y la caída de Adán. Los dos Adanes se encontrarán en el paraíso y se abrazarán, mientras que el dragón, la bestia, el falso profeta y todos los que han rechazado las oportunidades y los privilegios que se les dieron a un costo infinito y no han vuelto a su lealtad, quedarán excluidos del paraíso. Qué promesa gloriosa, la esperanza de la redención en Cristo. Y aquí ahora Jesús es el alfa y la omega en el plan de salvación. El Apocalipsis tiene una aplicación mundial, global, pero tiene una aplicación muy personal. Jesús es el alfa y la omega en tu salvación y en mi salvación. Mensajes Selectos, tomo 1, página 446 y página 447 dice: no presente nadie la idea de que el hombre tiene poco o nada que hacer en la gran obra de vencer, pues Dios no hace nada para el hombre sin su cooperación. Tampoco se diga que después de que habéis hecho todo lo que podéis de vuestra parte, Jesús os ayudará. Cristo ha dicho: separado de mí, nada podéis hacer. Desde el principio hasta el fin, el hombre ha de ser colaborador con Dios. A menos que el Espíritu Santo actúe sobre el corazón humano, tropezaremos y caeremos a cada paso. Los esfuerzos del hombre solo no son nada, sino inutilidad, pero la cooperación con Cristo significa victoria. Por nosotros mismos no tenemos poder para arrepentirnos del pecado. A menos que aceptemos la ayuda divina, no podemos dar el primer paso hacia el Salvador. Él dice:
Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin en la salvación de cada alma. El Señor entonces está como alfa y omega, principio y fin, produciendo convicción, produciendo contrición, despertando el deseo de cambiar, llevándonos al arrepentimiento, generando entonces en el ser humano el deseo de la salvación, inspirando la confesión de los pecados, dando poder de fe para aceptar el sacrificio redentor de Cristo, que Él ofreció para rescatarnos y redimirnos, transformando la naturaleza del hombre, produciendo el nuevo nacimiento, impartiéndole poder para obedecer y capacitándolo para ser una nueva criatura. Y todo en armonía con la obra que el Señor ha hecho del principio al fin, transformando y actuando en el hombre con la colaboración del ser humano. Qué obra maravillosa el Señor nos presenta allí en el libro de Apocalipsis. Está hablando de la vida eterna, de la salvación. Ahora nos lleva a la experiencia de Juan, el verso 9. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Noten bien que Juan, antes de mencionar que es hermano, participante con nosotros en el reino y en la paciencia de Jesucristo, dice primero, partícipe en la tribulación. Juan estaba allí por la palabra de Dios, estaba preso, estaba siendo perseguido, estaba diciendo a la iglesia, van a sufrir persecución, yo también. Estamos siguiendo los pasos del Salvador. Estamos unidos, hermanos, en el sufrimiento, en la persecución, así como en la paciencia, en la fe y la esperanza, pero estamos unidos primero en el sufrimiento. La inspiración dice en Hechos de los Apóstoles, página 455. Juan fue echado en una caldera de aceite hirviente, allí ante el emperador Domiciano. Este lo refutó, le atacó. Juan respondió dulcemente, con claridad, con poder, con la influencia del Espíritu Santo, y Domiciano quedó enmudecido. Airado, lo mandó a quemar en una caldera de aceite hirviente. Pero el Señor preservó la vida de su fiel siervo, así como protegió a los 3 hebreos en el horno de fuego, mientras se pronunciaban las palabras: así perezcan todos los que creen en ese engañador, Jesucristo de Nazaret. Juan declaró: mi maestro se sometió pacientemente a todo lo que le hicieron Satanás y sus ángeles para humillarlo y torturarlo. Dio su vida para salvar al mundo. Me siento honrado de que se me permita sufrir por su causa. Soy un hombre débil y pecador. Solamente Cristo fue santo, inocente e inmaculado. No cometió pecado, ni fue hallado engaño en su boca. Nuevamente la mano de la persecución cayó pesadamente sobre el apóstol. Fue sacado de la caldera y ahora, por el decreto del emperador, fue desterrado a la isla de Patmos, condenado por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Nos ubica geográficamente dónde estaba Juan, en la isla de Patmos. Sus enemigos pensaron que allí no se habría sentir más su influencia y que finalmente moriría de penurias y angustia. ¿Cómo era Patmos? La primera tirada dice: Patmos, una isla árida y rocosa del mar Egeo, había sido escogida por las autoridades romanas para desterrar allí a los criminales. Una isla prisión, como fue en Colombia la Gorgona, o como han sido otras a nivel mundial. Pero para el siervo de Dios, esa lóbrega residencia llegó a ser la puerta del cielo. Allí, alejado de las bulliciosas actividades de la vida y de sus intensas labores de años anteriores, disfrutó la compañía de Dios, de Cristo y de los ángeles del cielo. Y de ellos recibió instrucciones para guiar a la iglesia de todo tiempo futuro. Le fueron bosquejados los acontecimientos que se verificarían en las últimas escenas de la historia del mundo. Y allí escribió las visiones que recibió de Dios. Cuando su voz no pudiera testificar más de aquel a quien amó y sirvió, los mensajes que se le dieron en aquella costa estéril iban a alumbrar como una lámpara encendida, anunciando el seguro propósito del Señor acerca de cada nación de la tierra. Maravillosa la experiencia de Juan en Patmos. Allí el Señor mostró las maravillas de la redención en medio de las circunstancias más difíciles, en medio de las pruebas más dolorosas. Dice la sierva del Señor en Primeros Escritos 2:30: se me transportó a la era apostólica y se me mostró que Dios había confiado una obra especial a su amado discípulo Juan. Satanás quiso impedir esta obra e indujo a sus siervos a que matasen a Juan, pero Dios le libró milagrosamente por medio de su ángel. Todos cuantos presenciaron el gran poder de Dios en la liberación de Juan quedaron atónitos, y muchos se convencieron de que Dios estaba con él y que era verdadero el testimonio que daba de Jesús. Quienes trataban de matarlo temieron
atentar de nuevo contra su vida y le fue permitido seguir sufriendo por Jesús. Finalmente, sus enemigos le acusaron calumniosamente y fue desterrado a una isla solitaria, donde el Señor envió a su ángel para revelarle eventos que iban a suceder en la tierra y la condición de la iglesia hasta el tiempo del fin, sus apostasías y la posición que ocuparía si agradaba a Dios y obtenía la victoria final. Patmos. Allí el Señor se le manifestó a Juan de manera gloriosa, de manera sublime. Cuando los perseguidores de Juan, el discípulo amado, procuraron silenciar su voz y destruir su influencia entre el pueblo, lo exiliaron a la isla de Patmos. Pero no podían separarlo del divino Maestro. En la solitaria Patmos, Juan podía estudiar las cosas que Dios había creado. En las escarpadas rocas, en las aguas que rodeaban la isla, podía contemplar la grandeza y majestad de Dios. Y mientras estaba en comunión con Dios y estudiando el libro de la naturaleza, escuchó una voz hablándole, la voz del Hijo de Dios. Jesús fue el maestro de Juan en la isla de Patmos. Y él allí desenvolvió a su siervo cosas maravillosas que habrían de realizarse en el devenir del tiempo. Dios desearía que apreciáramos las bendiciones manifiestas en sus obras creadas. ¿Cuántos niños hay en las atestadas ciudades que no tienen siquiera un trozo de césped verde en el cual caminar? Si pudieran ser educados en el campo, entre la belleza, la paz y la pureza de la naturaleza, les fuera como el lugar más cerca del cielo. En lugares retirados, donde estemos lo más lejos posible de las corruptoras máximas, costumbres y excitaciones del mundo, y más cerca del corazón de la naturaleza, Cristo hace real su presencia y habla de su paz y amor a nuestros corazones. ¡Qué maravilla! Juan, aunque estaba allí prisionero, estaba en medio de la naturaleza. Y aquel día especial estaba contemplando lo que le rodeaba, las rocas, el mar, el cielo, todo lo contemplaba y allí el Señor le habló a su corazón y se le hizo presente. Algo especial. Juan era un anciano. Cuando recibe las visiones del Apocalipsis, cuando muchos consideraban tal vez que su servicio había terminado, que sus años de utilidad ya habían cerrado para siempre y que por lo tanto había que ser alejado de todo lo que tenía que ver con la obra de Dios. Pero la Pluma Inspirada no dice así. Hechos de los Apóstoles, página 458 dice: la más tierna consideración debe abrigarse hacia aquellos cuyos intereses durante toda la vida estuvieron ligados a la obra de Dios. Esos obreros ancianos han permanecido fieles en medio de tormentas y pruebas. Pueden tener achaques, pero aún poseen talentos que los hacen aptos para ocupar su lugar en la causa de Dios. Aunque gastados e imposibilitados de llevar las pesadas cargas que los más jóvenes pueden y deben llevar, el consejo que pueden dar es del más alto valor. Dios ayude para que estos ancianos que están en la causa de Dios con vida aún sean honrados y reconocidos, para que sean escuchados sus consejos, sus instrucciones y advertencias que han de ser de bendición para la causa del Señor. Llegamos al verso 10. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta. Juan no dice que fue en espíritu al día del Señor, no fue trasladado a la segunda venida de Cristo, no, es un estado de comunión espiritual tan profunda, tan hermosa, que estaba en el Espíritu, es decir, estaba olvidado de lo terreno, de lo temporal. Contemplando la naturaleza, pensaba en el diluvio, al ver las aguas de las olas que venían y chocaban con las rocas. Pensó en el momento tremendo cuando las aguas del diluvio conmovieron la tierra. Pensando en esto, oyó la voz del Señor como voz de trompeta. Estaba allí entonces en la isla de Patmos, en el día del Señor. El día del Señor, el término griego allí es kuriake emera, no lo define, pero la Biblia ya lo había hecho durante mucho tiempo atrás. Había revelado cuál es el día del Señor. El profeta mesiánico, el profeta Isaías, en el capítulo 58 de su libro, nos dice los versos 13 y 14: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. El verso 12 lo ha dicho: si retrajeres del sábado tu pie. Esta versión, en el verso 13, dice del día de reposo. La versión original dice del sábado tu pie. En mi día santo, el día del Señor, Isaías 58, 12, 13 y 14 lo señala. El día del Señor es el sábado.
Así lo presenta la palabra de Dios. Y lo llamares santo, glorioso de Jehová. Y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te haré comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. El Antiguo Testamento nos presenta claramente que el día del Señor es el sábado. El Nuevo Testamento no cambia. En Marcos 2, 27 y 28, el Salvador dice: el sábado fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor del sábado, el día del Señor. Entonces, Antiguo y Nuevo Testamento presentan la misma verdad. El día del Señor, en el cual Juan recibió en Patmos las verdades, es el sábado. Hay un paralelo interesante con Daniel. En el capítulo 1 de Daniel se nos presenta que Daniel tenía un régimen especial, era vegetariano, no comió carne, no lo comió en su vida, era su régimen, un régimen vegetariano. En el capítulo 1 de Apocalipsis nos presenta el día que guarda Juan, el sábado. Entonces, Daniel vegetariano, Juan guardador del sábado. Para entender Daniel y Apocalipsis necesitamos ser vegetarianos y guardadores del sábado. El Señor nos muestra allí, con el ejemplo de los hombres que Él escogió para revelar esas verdades, qué debemos hacer para entender mejor estas verdades. En sábado, siendo vegetarianos, podemos entender mucho mejor las verdades de Daniel y Apocalipsis. Qué maravilla cómo el Señor hace su plan perfecto. La pluma inspirada corrobora esto. Hechos de los Apóstoles, páginas 464 y 465. Fue en un sábado cuando la gloria del Señor se manifestó al desterrado apóstol. Juan observaba el sábado tan reverentemente en Patmos como cuando predicaba al pueblo de las aldeas y ciudades de Judea. Se aplicaba a las preciosas promesas que fueron dadas respecto a ese día. Yo fui en el Espíritu en el día del Señor, escribió Juan, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y Omega, el primero y el último. Y me volví a ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros uno semejante al Hijo del Hombre. Apocalipsis 1:10 al 13. Fue en sábado cuando la gloria del Señor se manifestó al desterrado apóstol Juan. El Cristo glorificado se manifestó en sábado. En sábado podemos estudiar mejor el Apocalipsis. El pueblo del sábado es el pueblo que entiende el Apocalipsis. El pueblo vegetariano es el pueblo que entiende Daniel. El pueblo vegetariano, el que guarda el sábado, es el que puede entender Daniel y Apocalipsis, su relación y su significado adecuado. Gloria a Dios por revelarnos estas verdades maravillosas. Verso 11, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. Entonces el Señor le mostró a Juan las cosas que son, las que has visto, las que son y las que han de ser después de esta. Las que has visto tenía que ver con lo que estaba cumpliéndose en el primer siglo pasado. Las que son, las que estaba viendo, y las que han de ser, las que vendrían en el futuro y se le mostrarían. Le estaba indicando que lo que ya estaba viendo debía escribirlo. Lo que estaba desarrollándose debía escribirlo, y lo que se revelaría debía escribirlo. Las cosas que has visto son parte del primer siglo. Estaba cumpliéndose el primer sello, estaba cumpliéndose el periodo de la primera iglesia. Estas cosas ya estaban en su desarrollo, estaban pasando. Las que se estaban cerrando, el primer siglo estaba por culminar, el primer sello estaba por culminar. La iglesia del primer siglo de Éfeso, el primer periodo, estaba por culminar. Las que han de ser, las que vendrían, los otros 7 periodos de la iglesia, las que vendrían después, ya estaban en desarrollo en el cielo el capítulo 4. Ya se había dado el capítulo 4 y el capítulo 5. Ya estaba en desarrollo el capítulo 6. Entonces son y han de ser las cosas que vendrían en el futuro. El desarrollo de las trompetas, el desarrollo del triple mensaje angélico y finalmente el desarrollo del fin de la obra de Dios. Un desarrollo maravilloso. Cristo allí revelando las cosas que eran, son y las que han de ser. Pasado, presente y futuro. La estructura del libro de Apocalipsis es interesante. Tenemos 7 visiones principales. El prólogo lo encontramos en el capítulo 1, versos 1 al 8. El mensaje de las 7 iglesias que va desde el capítulo 1, el verso 9, hasta el capítulo 3, verso 22. Luego la visión de los 7 sellos, que va del capítulo 4:1 al capítulo 8, verso 1. Las 7 trompetas, que van del capítulo 8, verso 2, al capítulo 11, verso 18. La séptima trompeta,
que está en el verso 19, y la crisis final, que va desde allí hasta el capítulo 15, verso 4. La quinta visión tiene que ver con las plagas, capítulo 15, verso 5, hasta el capítulo 18, verso 24. El fin del mal, del capítulo 19 hasta el capítulo 20, versículo 15. Y la tierra renovada, desde el capítulo 21 hasta el capítulo 22, se cierra todo, y el prólogo. El prólogo que tenemos en Apocalipsis 22, versos 6 al 21. Así tenemos prólogo, las 7 visiones y el epílogo, presentando así el marco completo de este libro maravilloso. La estructura del libro en las 7 visiones: primero las 7 iglesias, luego los 7 sellos, luego las 7 trompetas, luego la crisis final, luego las 7 plagas, el fin del mal y la tierra renovada y purificada. Y aquí tenemos entonces la escena introductoria a las 7 iglesias. Siempre hay una introducción general a las 7 iglesias. Luego a los sellos se da la introducción con la adoración celestial en el lugar santo. Luego viene la introducción a la crisis final, cuando se abren las 7 trompetas y el Señor pasa al lugar santísimo en la 7ª trompeta. Ahora la escena quinta se introducen las plagas, el desarrollo hacia las plagas, la caída de la misma y el juicio sobre Babilonia en las plagas. La escena sexta, la erradicación del mal, capítulo 19 y capítulo 20. Y luego la introducción a la tierra nueva, el capítulo 21. Aquí tenemos algo maravilloso: las escenas introductorias y su correlación con el santuario. El santuario tiene que ver directamente con el cielo. Aquí se nos presenta en el capítulo 1, cuando se introduce los 7 espíritus, se nos introduce el lugar santo, porque se habla de que está el candelabro de los 7 espíritus que están delante del trono de Dios. Y este era el lugar santo del santuario terrenal. Se introduce allí hacia las 7 iglesias con este mensaje maravilloso. Luego los 7 sellos. Entramos a la adoración celestial, capítulo 4 y capítulo 5. Seguimos en el lugar santo, el capítulo 8, para la introducción a las 7 trompetas. Luego nos pasa al lugar santísimo para el cierre de la 7ª trompeta y para la crisis final, que nos lleva en el capítulo 15 a la introducción de las plagas. Y luego a la fase del fin del mal, cuando el Señor sale del santuario, se erradica el mal de la tierra y se establece ahora el templo en la tierra, el santuario de Dios en esta tierra. Entonces aquí vemos esa obra maravillosa en el orden de los sucesos, como se le dio a Juan en los días de la adoración de Juan. Capítulo 1 al capítulo 8, lugar santo. Capítulo 11, 19 en adelante, hasta el capítulo 15, 8, y la culminación del tiempo de gracia, el templo del cielo. Luego del templo del cielo, el traslado del templo a la tierra, y Dios mismo será el templo. ¿Cómo era el servicio en el tiempo de Juan? Primero, se encendía el candelabro. Segundo, se abría la puerta del templo. Tercero, se sacrificaba el cordero y su sangre era vertida para beneficiar al pecador. Cuarto, se ofrecía el incienso en el altar de oro. Quinto, cesaban los cantos. Sexto, se tocaban las trompetas para señalar el fin del sacrificio. Y así hay un paralelo en esta obra que se hace en el lugar santo y la del lugar santísimo, vinculado con las fiestas judías. Pascua, Pentecostés y trompetas vinculadas con el lugar santo. La expiación, el día de la expiación y la culminación del juicio vinculadas con el lugar santísimo, y la fiesta de las cabañas vinculadas con el traslado del cielo a la tierra, con el establecimiento del templo aquí de la patria celestial a esta gloriosa tierra, a esta tierra glorificada y exaltada por el poder de Dios. Entonces tenemos así el vínculo: la Pascua con las iglesias, Pentecostés con los sellos, trompetas con las 7 trompetas, día de la expiación con la crisis final, día de la expiación, el fin con las 7 plagas, tabernáculos con el fin del mal y tabernáculos en la fase final con la tierra nueva. Hay un vínculo maravilloso entonces entre las fiestas judías, el santuario terrenal, el santuario celestial y el desarrollo de Apocalipsis. ¡Qué maravilla! En algún momento podemos extendernos más en ello y poder comprender cómo el plan de redención y la obra del Señor en el lugar santo y el lugar santísimo del cielo fue plasmada en la obra del santuario. Bien, verso 12 en adelante. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y al volverme vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. No es el candelabro de 7 brazos, sino 7 candeleros individuales los que se le presentan aquí. El candelabro de 7 brazos es presentado en el capítulo 4 en el lugar santo del santuario celestial. Esta visión es en la tierra. El Señor vino a Patmos. Es algo interesante, por eso en el capítulo 4 ya cambia y la visión empieza en el cielo. Pero en la tierra se le presentan los 7 candeleros individuales. Y está el Señor Jesús como Hijo del Hombre, pero glorificado, que tenía en su mano 7 estrellas. La pluma inspirada dice: fue ricamente favorecido el discípulo amado.
Había visto a su maestro en el Getsemaní, marcado con el sudor de sangre, tan desfigurado su aspecto, más que cualquier hombre y más que los hijos de Adán. Le había visto en manos de los soldados romanos, vestido con el viejo manto purpúreo y coronado de espinas. Le había visto pendiendo de la cruz del Calvario, siendo objeto de cruel burla y abuso. Ahora se le permite contemplar una vez más a su Señor, pero cuán distinta es su apariencia. Ya no es varón de dolores, despreciado y humillado por los hombres. Lleva vestidura de brillantez celestial. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al latón fino, ardientes como en un horno. Su voz era como el estruendo de muchas aguas. El Apocalipsis revela esto. Su rostro brillaba como el sol. En su mano tenía 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, emblema del poder de su palabra. Patmos resplandeció con la gloria del Señor, el Señor resucitado. Y cuando yo le vi, escribió Juan, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, no temas. Juan fue fortalecido para vivir en la presencia de su Señor glorificado. Entonces, ante sus maravillados ojos, fueron abiertas la gloria del cielo. Le fue permitido ver el trono de Dios y mirando más allá de los conflictos de la tierra, contemplar la hueste de los redimidos con sus vestiduras blancas. Oyó la música de los ángeles del cielo, los cantos de triunfo de los que habían vencido por la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio. En la revelación que vio, se desarrolló una escena tras otra de conmovedor interés en la experiencia del pueblo de Dios, y la historia de la iglesia fue predicha hasta el mismo fin del tiempo. En figuras y símbolos se le presentaron a Juan asuntos de gran importancia que él debía registrar para que los hijos de Dios que vivían en su tiempo y los que vivieran en siglos futuros pudieran tener una comprensión inteligente de los peligros y los conflictos que les esperaban. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Aquí están los periodos: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Desde el año 31 hasta el fin se le presentó los 7 periodos de la iglesia de Dios. Un mensaje para la iglesia de todos los siglos. Un mensaje para la iglesia de todas las épocas, pasado, presente y futuro. Las cosas que fueron, las que son y las que han de ser. Hoy mismo ya tenemos muchas profecías cumplidas. Las cosas que fueron ya después de 20 siglos, casi culminando la historia de la humanidad, nos indican que casi todo el Apocalipsis está cumplido. Hoy las que son se están desarrollando, y las que han de ser, el cierre final de la obra de Dios en la tierra, la persecución final sobre la iglesia de Cristo en la tierra, el triunfo de un remanente de 144,000 sellados, la transformación de esta tierra en un lugar caótico como la luna en el momento actual, desordenado, vacío y en tinieblas. El traslado del pueblo de Dios al cielo, el milenio en el cielo, la tierra 1000 años destruida, arrasada, fría, seca, en tinieblas, vacía. Y después del milenio, el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Maravillas, verdades gloriosas, mensajes preciosos del Apocalipsis. Gloria al Señor por haber revelado este libro, y que Dios nos ayude para, así como el cielo lo quiere, investiguemos las cosas escritas allí, escuchemos, leamos y guardemos las verdades del Apocalipsis, porque el tiempo está cerca, el tiempo está por cerrar, la oportunidad de volvernos a Dios está por culminar. Que el Señor nos ayude, nos guíe y nos prepare para aprovechar el tiempo, para leer, oír y guardar el Apocalipsis, porque hoy más que nunca el tiempo está cerca. Que Dios te bendiga.